Los arrancadores estáticos ADXN controlan el motor con una rampa de voltaje que aumenta gradualmente desde el valor programable inicial hasta el 100% del voltaje de línea en el tiempo de aceleración establecido. Veamos cómo configurar los parámetros con los potenciómetros frontales. Con el primer potenciómetro configuramos la tensión inicial, que es el rango de voltaje suministrado por el arrancador suave al inicio. El rango se puede ajustar, dependiendo del tipo de carga controlada por el arrancador suave, del 30 al 80% del voltaje de la línea, y debe ajustarse de tal manera que el motor comience a funcionar lentamente justo después del inicio. Cuanto mayor sea el rango, mayor será el par que se aplica al motor. El segundo potenciómetro se utiliza para ajustar la rampa de aceleración, que es el tiempo que tarda el arrancador suave en alcanzar el voltaje completo. Esto se puede ajustar de 1 a 20 segundos. El tiempo de aceleración real también depende de la tensión de arranque establecida en el paso anterior. Cuanto mayor sea el voltaje de arranque, más corto será el tiempo de rampa efectivo. Para alcanzar el voltaje completo con un tercer potenciómetro, configure la rampa de desaceleración. Ese es el tiempo necesario para disminuir gradualmente el voltaje del motor del 100% a 0, cuando se le da el comando de parada del motor. La rampa de desaceleración se puede ajustar de 0 a 20 segundos. En caso de ajuste de 0 segundos, el motor se detiene por inercia con rueda libre. Tomemos un ejemplo práctico como el control de una bomba. Los parámetros típicos son voltaje de arranque al 40%, 10 segundos de rampa de aceleración y 10 segundos de rampa de desaceleración. Para obtener otros ejemplos de configuración en aplicaciones comunes, puedes consultar el manual técnico de arrancadores estáticos ADXN en la página web de Lovato Electric, www.lovatoelectric.es. Puede habilitar o deshabilitar el control de secuencia de fases en los arrancadores suaves básicos ADXNB con un procedimiento simple utilizando los potenciómetros frontales para habilitar el control de secuencia de fase cuando se enciende el arrancador suave. Al final del parpadeo de los LEDs frontales, gire rápidamente el potenciómetro central primero al máximo y luego al valor mínimo 2 veces consecutivas. De esta manera, la activación del control de secuencia de fases se señala mediante un breve parpadeo LED verde. Ahora con el potenciómetro central. Mida el tiempo de rampa de aceleración deseado para su aplicación. A partir de ahora, si las fases de entrada del arrancador suave no están conectadas en la secuencia correcta L1, L2 y L3, el LED rojo de alarma parpadea 3 veces para indicar a la alarma una secuencia de fases incorrecta 03, como en este ejemplo. Si intenta cerrar el contacto de arranque, el arrancador suave protege el motor evitando su arranque. Si desea desactivar el control de secuencia de fases, repita exactamente el mismo procedimiento en un nuevo arrancador suave. Encienda al final del parpadeo de los LEDs frontales. Gire rápidamente el potenciómetro central, primero al máximo y luego al valor mínimo. Durante 2 veces consecutivas como esta, el breve parpadeo de la alarma LED roja indica que el control de secuencia de fases se ha desactivado. Fácil y rápido. Con la conexión rígida SM1X3150R puedes conectar su arrancador estático ADXN a un disyuntor de protección de motor eléctrico Lovato tipo SM1R de una manera muy sencilla y rápida, creando un arrancador compacto, reduciendo el cableado y el tiempo de instalación. Veamos cómo conectar la conexión rígida a los terminales de salida del disyuntor de protección del motor SM1R de la siguiente manera. Una vez que apriete los tornillos, ajuste la conexión rígida a los terminales de alimentación de la entrada del arrancador suave. Junto con la conexión rígida, también se incluye un accesorio que soporta el peso del arrancador suave cuando se conecte a un disyuntor de protección del motor SM1R, instalado en el carril DIN. Este accesorio es reversible para adaptarse al carril DIN de 7,5 mm o 15 mm de profundidad, y se fija con un tornillo. Los arrancadores ADXN de 6 a 30 amperios pueden equiparse con el ventilador opcional EXP8007
integrado de serie en los tamaños superiores para mejorar el rendimiento de disipación de calor y aumentar el número de arranques por hora cuando sea necesario. En el manual técnico de ADXN puedes encontrar las tablas con el número de arranques por hora que se pueden realizar con y sin ventilador. Veamos cómo instalar el ventilador en los arrancadores suaves ADXN. Por ejemplo, en un ADXN tamaño 2, conecte el cable de alimentación precableado del ventilador al terminal, ubicado en la parte inferior de la base del arrancador suave. Luego, conecta el cable en el control deslizante apropiado, como puedes ver. Finalmente, inserte el ventilador en la ranura dedicada y presione ligeramente hacia abajo hasta que escuche un clic. El procedimiento para la instalación del ventilador en un tamaño ADXN es similar. En este caso, el ventilador debe girarse 90 grados y el cable de alimentación del ventilador se inserta en la misma área donde está presente el conector. El ventilador se activa automáticamente durante 30 segundos en cada comando de inicio o en caso de sobretemperatura. Los arrancadores estáticos ADXN tienen 3 LEDs de estado frontal. El LED de alimentación verde señala la presencia de la fuente de alimentación auxiliar en los terminales A1 y A2. El LED de funcionamiento verde indica el estado del motor. Cuando el LED está apagado, significa que el motor está parado. Durante la rampa de aceleración, el LED parpadea rápidamente. Una vez que se termina la rampa de arranque, el LED permanece encendido, lo que significa que el motor está funcionando a voltaje completo. Finalmente, durante la rampa de desaceleración, el LED parpadea lentamente. El LED rojo parpadea para indicar una alarma. El tipo de alarma activa se puede identificar contando el número de parpadeos del LED. Por ejemplo, en este caso, podemos ver 3 parpadeos consecutivos del LED de alarma seguidos de una breve pausa que indica una secuencia de fase incorrecta en la alarma 03. Para obtener información sobre los códigos de alarma y su significado, consulte el manual técnico de los arrancadores estáticos ADXN. Los arrancadores de software avanzados ADXNP integran la protección térmica del motor para proteger el motor contra sobrecargas sin la necesidad de un relé térmico externo. La protección térmica del motor se puede configurar fácilmente con su smartphone, con la aplicación Lovato NFC, que se puede descargar libremente desde Google Play y App Store. Abra la aplicación Lovato NFC y coloque su teléfono en la parte frontal del arrancador suave. Pulse el botón de configuración y, a continuación, haga clic en el elemento Protecciones M03 para acceder al menú de configuración Umbrales de protección para arranque suave. La protección térmica incorporada del motor es electrónica y se pueden configurar 2 clases térmicas diferentes para la fase de arranque y funcionamiento. Establezca el parámetro P0309 en ON para activar la protección térmica del motor. Establezca la clase de protección térmica inicial del parámetro P0310 y la clase de protección térmica en ejecución en P0311. Estas clases se pueden configurar de forma independiente a elección entre la clase 10, 15, 20 o 25 según la gravedad de la aplicación. Una vez configurados los parámetros, pulse el botón de envío y vuelva a colocar el smartphone en la parte frontal del arrancador suave. El mensaje confirma que los parámetros se han escrito en el dispositivo. Ambos tipos de arrancadores suaves, tanto la versión ADXNF con NFC y la versión avanzada ADXNP, se pueden programar a través de la conectividad NFC, utilizando la aplicación Lovato NFC disponible para dispositivos inteligentes Android e iOS. Veamos cómo funciona. Abra la aplicación Lovato NFC y coloque su teléfono inteligente en la parte superior del arrancador suave cerca del logotipo NFC. Veamos ahora cómo configurar los parámetros principales para el control del motor. Iniciando y deteniendo, pulse el botón Configuración y a continuación
vaya al menú general de M01. Haga clic en el parámetro P0101 y establezca la tensión de arranque deseada. En la versión avanzada de ADXNP, este parámetro se establece de forma predeterminada en POT. Eso significa que este valor se ajusta con el potenciómetro frontal, por ejemplo, el 40%. Ahora haga clic en P0102 para configurar la rampa de aceleración e inserte el tiempo deseado para alcanzar el voltaje completo. Por ejemplo, 10 segundos. Finalmente, establezca el tiempo de rampa de desaceleración en P0103, por ejemplo, 5 segundos. En caso de ajuste de 0 segundos, el motor se detendrá en modo de rueda libre. Una vez configurados los parámetros, pulsa el botón de envío y vuelve a colocar el smartphone en la parte frontal del arrancador suave. El mensaje confirma que los parámetros se han escrito en el dispositivo. Haga clic en Atrás para volver a la lista de menú y presione el botón Guardar para guardar el archivo de parámetros en su smartphone. Solución ideal para la programación en serie. Los potenciómetros frontales de los arrancadores suaves avanzados ADXNP configurados por defecto para la configuración del arrancador suave se pueden desactivar a través de NFC. Abra la aplicación Lovato NFC y coloque su smartphone en la parte superior del arrancador suave. Entra en el menú Configuración y luego haz clic en M01 General. Como puede ver, el primer parámetro está configurado de fábrica en el valor POT. Esto significa que se ajustan utilizando los potenciómetros frontales asociados. Haga clic en uno de estos parámetros, por ejemplo P0101, tensión de arranque, y modifique la configuración introduciendo un valor numérico deseado. De esta manera, el potenciómetro frontal dedicado para el ajuste de la tensión de arranque se desactivará y el arrancador suave utilizará el valor digital establecido en la aplicación independientemente de la posición del primer potenciómetro. Repita la misma operación para los parámetros rampa de aceleración P0102 y rampa de desaceleración P0103, reemplazando el valor de ajuste POT por el valor numérico del tiempo de rampa deseado. Presione Enviar para aplicar la nueva configuración. A partir de ahora, el arrancador suave utilizará el valor digital establecido en la aplicación, ignorando las posiciones de los 3 potenciómetros frontales.